Buenas y bienvenidos. Ahora vamos a resolver el problema número 13 de estequiometría de gases, donde además de ser una estequiometría simple le vamos a agregar reactivo limitante. Es un problema donde hay reactivo limitante y además tenemos que usar las ecuaciones de los gases. ¿Qué nos plantea el ejercicio número 13? En un recipiente se hacen reaccionar 5,5 litros de metanol con 8,9 litros de oxígeno a 35 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio. Calcular los gramos de dióxido de carbono que se obtienen. Nos da la ecuación química, ya con las fórmulas, los estados en los que se encuentra cada sustancia, y recuerden que estos milímetros de mercurio es otra manera de expresar la presión. Comenzamos entonces la resolución. El primer paso, como siempre, mirar nuestra ecuación, que esté en todas las fórmulas y que esté correctamente balanceada. Para este ejercicio ya nos da la ecuación química completa y balanceada. El siguiente paso es, como siempre, determinar cuáles son los datos y las incógnitas. Como datos tenemos el volumen de metanol, 5,5 litros, el volumen de oxígeno, 8,9 litros, la temperatura, 35 grados centígrados, y la presión, 740 milímetros de mercurio. La temperatura hay que convertirla a Kelvin sumando 273 y obtenemos 308 Kelvin. La presión la convertimos a atmósfera teniendo en cuenta que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera de presión. Por lo tanto, convertida, la presión da igual a 0,97 atmósferas. Una vez que hemos realizado eso, también vamos a necesitar las masas molares de las sustancias involucradas. Debido a que los datos, si bien los datos están en volumen, vamos a tener que pasarlos a masa. Y además, para las relaciones estequiométricas, vamos a necesitar saber cuál es el peso molecular del metanol, del oxígeno y del dióxido de carbono. El metanol, 32 gramos por mol, el oxígeno, también 32 gramos por mol, y el dióxido de carbono, 44 gramos por mol. Recuerden que lo calculamos a partir de los pesos atómicos de la tabla periódica. La incógnita es la masa de dióxido de carbono que se va a producir, es decir, cuántos gramos de esta sustancia vamos a obtener cuando reaccionan estos dos volúmenes de metanol y de oxígeno. El primer paso, dado que nos da las cantidades de los dos reactivos, es determinar cuál es el reactivo limitante. Entonces, para saber cuánto producto se forma, debemos averiguar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Vamos a convertir el volumen, los litros de cada una de las sustancias, a masa. Para ello vamos a recurrir a la ecuación del gas ideal. P por V igual a N por R por T. N, el número de moles, lo transformamos en masa sobre peso molecular y despejamos masa, que nos queda peso molecular por presión por volumen dividido R por T. Para cada una de las sustancias ahora vamos a calcular la masa que está presente en ese volumen que tenemos como dato. Entonces, para los dos usamos la misma fórmula con los datos que les corresponden. Las condiciones van a ser las mismas, es decir, la temperatura y la presión, ya las tenemos como dato, y son las condiciones en las cuales se encuentra la reacción. Por lo tanto, tanto para el metanol como para el oxígeno van a estar sometidos a la misma temperatura y presión. R, la constante de los gases, va a ser la misma para los dos casos, por supuesto, y lo que puede variar es el peso molecular y el volumen. Para este ejercicio en particular, el peso molecular coincide. Tenemos 32 gramos por mol para el metanol y para el oxígeno también el peso molecular es 32 gramos por mol. Colocamos todos los datos en la fórmula, resolvemos las unidades, mol se va con mol, atmósfera con atmósfera, Kelvin lo simplificamos con Kelvin, litros lo simplificamos con litros y nos queda, por supuesto, todo este resultado expresado en gramos. Resolvemos numéricamente y obtenemos la masa de metanol que corresponde a esos 5,5 litros que se han colocado a reaccionar. 6,76 gramos de metanol. Repetimos la operación con el oxígeno, modificando el peso molecular, aunque en este caso coincide muy particularmente, y modificamos por supuesto el volumen, que ahí sí es diferente, 8,9 litros.
El resultado nos arroja que hemos colocado a reaccionar una masa de oxígeno de 10,94 gramos. Ahora sí, ya vamos a calcular cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Recuerden que para saber cuánto dióxido de carbono se genera, necesito trabajar con el reactivo limitante. Vamos a partir del resultado anterior, la masa que pusimos a reaccionar de metanol, 6,76 gramos, y la masa de oxígeno, 10,94 gramos. Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación química, un mol de metanol reacciona con un mol y medio de oxígeno. Esto lo paso a gramos, y un mol de metanol son 32 gramos, un mol y medio de oxígeno es 32 por 1,5, es decir, 48 gramos de oxígeno. Con eso planteo mi regla de 3. 32 gramos de metanol reaccionan con 48 gramos de oxígeno. 6,76 gramos de metanol reaccionan con X cantidad. Resuelvo y obtenemos que para esta cantidad de metanol, 6,76 gramos, necesitaría 10,14 gramos de oxígeno. Eso es lo que yo voy a necesitar. Ahora bien, ¿cuánto tengo de oxígeno? Es lo que calculamos en el paso anterior, 10,94. Es decir, que tengo suficiente cantidad, porque necesito 10,14 y tengo 10,94. Por lo tanto, me sobra oxígeno. Eso quiere decir que la cantidad que yo tengo es mayor a la que necesito. Por lo tanto, el oxígeno es nuestro reactivo en exceso. Es el reactivo que no se va a consumir completamente, sino que va a sobrar. Y, ergo, decimos, el metanol es el reactivo limitante. Es aquel que se va a consumir completamente. ¿Por qué? Porque tengo la cantidad suficiente de oxígeno para que este metanol se consuma completamente. Teniendo en cuenta eso, que el metanol es el reactivo limitante, vamos ahora a hacer la estequiometría y calcular la masa de dióxido de carbono que se va a formar en función de esa masa de metanol que hemos colocado a reaccionar. Sabemos que un mol de metanol produce un mol de dióxido de carbono. Sabemos que la masa del metanol de un mol es 32 gramos y la masa de un mol de dióxido de carbono es 44 gramos. Por lo tanto, puedo plantear que 32 gramos de metanol producen 44 gramos de dióxido de carbono, mientras que 6,76 gramos de metanol producen X. Calculo esto por esto dividido aquello y obtengo el resultado en gramos de dióxido de carbono. Bien, hemos resuelto el ejercicio número 13 y hemos aplicado estequiometría de gases con reactivo limitante. Nos vemos en el próximo tutorial y mucha suerte con los ejercicios que les quedan. Adiós.